Pastor Tommy, es un honor que estés aquí. Gloria al Señor. Bendiciones para todos y para todas. Digan amén o tienen hambre. Estamos listos, ¿no? Qué bendición esta mañana. ¿Cuántos pueden decir que han sido edificados y afirmados en esta gloriosa fe? Después que uno escucha a Juan, uno siente que el espíritu como que se le expande, ¿no? Está como que así en esa dimensión de anhelar más de las cosas profundas en Dios. Estoy feliz de estar acá. Mis respetos y saludos para todos los pastores y líderes que están acá. ¿Cuántos pastores hay de congregaciones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores? Levánteme su mano, gloria al Señor, para ver. Qué bueno. ¿Cuántos líderes ministeriales que ocupan alguna función en el cuerpo de la iglesia local donde usted pertenece? Déjeme ver su manita, gloria al Señor. ¿Y cuántos creyentes que aman a Dios hay aquí hoy? Todos, amén. Feliz de estar con ustedes. Gracias, apóstol Rafa, pastora Rosy, a todo el equipo y a la casa que nos recibe con tanto cariño. Estamos con una expectación tremenda y bueno, ya en esta mañana hemos sido afirmados y edificados y ahora nos corresponde seguir construyendo sobre esta línea de pensamiento del poder destructor del reino. Algo que he aprendido a través del tiempo es que lo que el reino destruye, el reino también lo transforma y lo reedifica de la manera correcta. Lo regresa al orden original, amén. Vamos a entrar en materia, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer varios versos ahí. Le compartía al apóstol Rafael que mi impresión ha sido para esta impartición ser extremadamente práctico a la hora de poder encarnar todo lo que esto representa. ¿Cómo podemos trasladar este nivel de revelación, este nivel de impartición al trabajo que cada congregación se le ha asignado cumplir? ¿Cómo podemos hacer visible el reino en tiempo real? ¿Cómo pasamos de la retórica a la evidencia? ¿Cómo traducimos la realidad que creemos por fe, verla manifestada en las ciudades donde el Señor nos ha llamado a servir? Así que mi misión en esta convocatoria es más bien sumar en el aspecto de lo práctico, de lo que representa y significa el poder encarnar visiblemente lo que es la manifestación del reino entre nosotros. En el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, verso 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Eso va totalmente en la línea de lo que el apóstol Juan estaba impartiendo. No conocemos al Jesús histórico, sino al Cristo resucitado. Dice, ya ni a Él lo conocemos ni siquiera de esa manera, sino que en el poder de una vida resucitada y por una vida indestructible, como dice Hebreos 7, la iglesia opera y ejerce su función, pero también es donde tiene su conocimiento. Su conocimiento no es de lo natural, sino que es de lo que procede de lo espiritual. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, diga conmigo todas, son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio que se nos dio? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al sistema, al orden. Estaba reconciliando el cosmos. Lo estaba reconciliando en
Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra. Diga conmigo, tenemos el ministerio y tenemos la palabra. Tenemos la función y tenemos el poder para ejercerla. Se nos ha dado a nosotros ahora la palabra de la reconciliación. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, y una vez lo reconecta a la justificación y a la resurrección, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Es evidente que cuando nos acercamos a las cartas de Pablo en relación a lo que es la iglesia, él la conecta de una manera magistral con que la capacidad de gobierno, influencia y transformación que una congregación puede ejercer en el ejercicio de su ministerio está íntimamente relacionada a su asociación con la obra reconciliadora y transformadora de Dios en el mundo. La iglesia puede hacer muchas cosas. De hecho, la iglesia hace muchas cosas. Y no necesariamente las muchas cosas que hace la iglesia están colaborando con la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Cuando la iglesia es establecida y manifestada en el mundo, entra a operar en el poder de la vida del resucitado, para que pueda entonces regresar a su orden e intención original todo lo que el primer Adán había distorsionado con su acto de obediencia. Por lo tanto, nuestra capacidad de influencia, nuestra capacidad de gobierno, nuestra capacidad de transformación en los órdenes en las cuales el Padre nos ha establecido como iglesia, estará íntimamente relacionada a si nosotros estamos ejerciendo el ministerio de reconciliación con la palabra de la reconciliación. Entender esta premisa va a requerir que nosotros seamos establecidos en tres cosas. Diga conmigo, tres cosas. Número uno, nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? No cuál ha sido nuestra experiencia en la iglesia, no cuáles son las cosas que hemos creído, practicado o experimentado, sino quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Él? ¿Cuál es la naturaleza que nos gobierna? ¿Cuál es el propósito que se nos encarga? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿De dónde procedemos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Y qué es aquello que hace la diferencia entre nosotros y los demás? Por lo tanto, saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad, es un fundamento particular a la hora de ejercer gobierno. Segundo, ¿cuál es nuestra misión? ¿Para qué fuimos salvos? ¿A qué nos llamaron? ¿Cuál es la intención de Dios al darnos nacimiento a su reino, en su reino? Muchas de las cosas que aprendimos quizás a través de los años nos han hecho daño. No todas las cosas fueron malas, pero muchas de las que aprendimos hoy están en un conflicto directo con lo que el Padre en Cristo ha establecido. Por lo tanto, se requiere cierto nivel de madurez para entender que hay cosas que quizás en un tiempo de nuestra vida abrazamos que no estaban directamente relacionadas con el propósito de Dios para la vida, sino más bien con la práctica evangélica que nosotros estábamos ejecutando. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra misión? Y tercero,
¿cuál es el propósito? Diga conmigo, el propósito. No un propósito, no mi propósito, sino el propósito. Hay un solo propósito. Y el propósito de Dios siempre fue reconciliar todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Esas cosas ya han sido reconciliadas. Diga conmigo, han sido reconciliadas. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió con la exigencia divina y cumplió con todo lo que el Padre requería, y su resurrección, Juan lo enseñó, selló el hecho de que su sacrificio fue recibido, su sangre fue aceptada, su muerte fue la que concluyó con la vieja creación para que en su resurrección la nueva creación pudiera surgir, y usted y yo somos parte de esa nueva creación que Dios trajo al planeta. No somos una nueva creación porque nos convertimos al evangelio y dejamos de fumar o dejamos de bailar o dejamos de fiestar. Somos una nueva creación porque somos el nuevo hombre, la nueva raza de Dios sobre el planeta, que no es ni judía ni gentil, sino que son una sola gente, una sola raza en Cristo el Señor. Por lo tanto, el propósito de Dios en Cristo es el factor gobernante por el cual la iglesia ejerce su función y ejerce su misión en el planeta. Si estos tres elementos están presentes, saber quiénes somos, cuál es nuestra misión y cuál es el propósito, entonces podremos ejercer una función gobernante y transformadora en los escenarios donde Dios nos ha colocado. Ahora, esto viene acompañado con dos cosas que debemos de entender y que pueden impedir a que esto sea una realidad. Número uno, muchas personas creen que la agenda primaria de Dios en el planeta es la edificación de la iglesia. Escuche bien, porque voy a trabajar con cierto detalle alguna de estas cosas. Para muchas personas, el hecho de que la iglesia tiene que ser edificada, llegan a la conclusión de que es la agenda primaria de Dios. Sin embargo, la edificación de la iglesia no es la agenda primaria de Dios. Es el medio por el cual Dios ejerce y cumple el propósito que en Cristo se había propuesto. Me explico. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros ejercen su función para perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio. No es un título, no es una categoría, no es un nivel de unción, es simplemente una función del Cristo resucitado impartido entre los santos, que se identifica a nivel que se va sirviendo al cuerpo y que el Espíritu Santo separa y confirma que estos creyentes tienen una gracia particular para perfeccionar a los santos. En otras palabras, no es una clase élite que está separada del cuerpo, sino que son hermanos que sirven al cuerpo, que son constituidos por Dios para poder ejercer esa gracia entre nosotros. Por lo tanto, quien los constituye es ¿quién? Dios mismo. El hombre los reconoce, pero quien los constituye es Dios. Por lo tanto, el que los constituye también le asigna la función que ellos deben ejercer para poder ser identificados en el cuerpo como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo que implica entonces que cada una de esas gracias, junto con todas las gracias de servicio en el cuerpo, están destinadas ¿a qué? A perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, el perfeccionamiento, la edificación, el empoderamiento de los santos no es un fin en sí mismo. Dios no quiere que sepamos tanto de que ahora nos convirtamos en una nueva criatura intelectual y que no manifestemos la realidad espiritual de lo que somos. Uno puede estar en escenarios como este y saber tanto que se convierte en una persona incapacitada para poder operar y funcionar en la realidad que nos han puesto a servir. Por lo tanto, la edificación de la iglesia es un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? El poder cumplir con la misión del reino. Porque antes de que hubiera iglesia, el reino es eterno. El reino es antes, durante y después.
Por lo tanto, somos edificados para poder ejercer la misión y la función del reino en el tiempo y en la generación que a nosotros nos ha tocado servir. Esa misión se ve a través de toda la escritura. No comienza en el Génesis, comienza en la eternidad, antes de que el mundo fuese, pero en Génesis se nos marca el principio, el comienzo del tiempo, del cronos en el cual la historia se estaría desplegando. Y allí se nos indica que el primer Adán entonces comete alta traición, desobedece y trae entonces a la existencia humana un factor que se conoce como el pecado, que lleva entonces la vida a su mínima expresión. Por eso es que el pecado en todos sus órdenes afecta la vida y la lleva a su mínima expresión. No es que eliminó la raza, no es que la hizo desaparecer, simplemente redujo la vida en la mínima expresión y afectó 4 niveles de existencia del ser humano. Número 1, la comunión que existía entre Dios y el hombre. Ustedes recuerdan y conocen la historia. Dios venía todas las tardes, al caer la tarde, a hablar con su hombre en el Edén. Adán sabía que Dios estaba allí, Dios sabía que Adán estaba allí. Había una íntima comunión, había una comunión tan perfecta y tan íntima que no había necesidad de que se utilizaran intermedios, de que se utilizaran factores externos. Era una comunión íntegra. El Padre con su Hijo en el Edén hablaban, se comunicaban, se le daba comisión, se le daba el ejercicio que debería de estar llevando a cabo en su función. Se le dijo que le pusiera nombre a todos los animales, labraría la tierra, la cultivaba. ¿Qué hizo el pecado? Causó una separación en esa comunión. Dios no abandona el proyecto, simplemente ahora pone un intermediario, y ese intermediario es ahora el factor que comunicaba, era la sombra que se estableció, era el tipo que fue el modelo, era la sombra que anunciaba que eventualmente Dios restauraría todas las cosas al orden original, y ya el ser humano no necesitaría un intermediario, no necesitaría un tipo, no necesitaría una sombra, no necesitaría una figura, sino que Dios mismo regresaría, entraría en él y tendría comunión íntima con su Hijo otra vez. Eso fue realizado en el postrer Adán. Por eso ahora Dios no necesita intermediarios, porque Él habla directamente ¿a qué? A nuestro espíritu. La comunión que fue interrumpida una vez más fue restaurada. Por lo tanto, el ministerio de reconciliación que la iglesia ejerce tiene la intención de ¿qué? De comunicarle a su generación que ya en Cristo Dios ha reconciliado todas las cosas, y nuestro mensaje no es conviértate a la iglesia, nuestro mensaje es reconcíliate con Dios, porque ya Él hizo la obra de la reconciliación. Por lo tanto, nos lleva a anunciar el mensaje de la ¿qué? De la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros la obra de la reconciliación. El pecado disminuyó eso a su mínima expresión, pero Cristo los regresa a su máxima expresión. Y yo no sé a cuántos de ustedes le agrada saber que ahora tú estás en Cristo, Cristo está en ti, y hay íntima comunión con tu Padre, que no necesitas un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro para que se comunique con Dios por ti, que ahora tú tienes acceso directo 24 horas, 7 días a la semana. El velo se rasgó y tú puedes pasar como hijo y no como un extraño en la gracia de tu Padre. El pecado lo disminuyó, pero Cristo lo reconcilió. El primer Adán lo afectó, pero el postrer Adán lo recuperó. Segunda dimensión era la comunión con él mismo, donde el pecado
no estaba presente, no había entonces ninguna interrupción. Había una comunión personal integral, espíritu, alma y cuerpo. Había una paz que gobernaba. Había un estado de tranquilidad que estaba presente, porque el pecado no había hecho su presencia, no había un conflicto entre lo que se pensaba en lo que se sentía. Simplemente el hombre vivía un estado integral. El pecado aparece, disminuye eso a su mínima expresión y ahora el hombre tiene un conflicto en él mismo. Ahora entró la ansiedad. La primera evidencia es que entre el miedo se fue a esconder la vergüenza. Pero el postrer Adán reconcilia eso y ahora no solamente nos da paz con Dios, sino que nos imparte la paz de Dios. No solamente ahora tenemos comunión con Dios, sino que ahora tenemos comunión con nosotros mismos. Estamos en paz porque tenemos la paz de Dios y estamos en paz con Dios. No debe ser un conflicto. ¿Será que Dios quiere hacer esto? Porque si ya en Cristo es una realidad, yo lo creo y se va a manifestar. ¿Será que Dios me ha aceptado? Él te ha aceptado en el amado. ¿Será que yo doy el grado? Tú no, pero Él sí, por eso estás en Él. ¿Será que Él está satisfecho con mi trabajo? Ya el Hijo ha hecho toda la obra que el Padre y nosotros estamos descansando en la obra que el Hijo ha hecho y estamos siendo perfeccionados para hacer obras de fe en nuestra generación. Así que lo que el pecado disminuyó, el Hijo lo volvió a restaurar. Tercero, interrumpió la comunión entre los seres humanos. Lo que en un momento y en una ocasión fue una paz total entre Adán varón y Adán hembra, porque antes del pecado entrar los dos se llamaban Adán. Es después del pecado que Eva se reconoce entonces como la madre de los vivientes, pero antes del pecado entrar eran uno solo. Por lo tanto, había una comunión integral, había una interrelación sana, había un reconocimiento de función en la cual cada uno estaría operando según lo que se le había asignado. Adán sabía cuál era su función, la hembra sabía cuál era su función. El pecado entró, trajo enemistad, trajo todo el orden, la discriminación, pero el postrer Adán reconcilia todo eso una vez más con Dios y ahora no hay hombre, ni mujer, esclavo, ni libre, sino que todos son ¿qué? Uno en Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque ahora no es ni judío ni gentil, sino una nueva raza, y en esa nueva raza no se identifica por sexo, sino por naturaleza espiritual. Por lo tanto, las mujeres son libres para poderle servir en toda la expresión de lo que el Padre siempre había deseado y anhelado desde el principio. El postrer Adán reconcilió eso. Por lo tanto, una iglesia apostólica que no le permite a la mujer expresar su razón de existencia, sino que sirve solamente para parir, tendrá el vocabulario correcto, pero la función equivocada. Por eso aquellos que dicen en el ministerio de la mujer yo no creo, porque seguro si lo estamos mirando desde el primer Adán vas a tener muchos conflictos, pero si lo mira desde el postrer Adán que ya reconcilió todas las cosas, volveremos a condiciones edénicas, porque la mejor manera de conocer a Dios no es solamente a través de un varón, sino a través de la creación misma que incluye la hembra, que incluye el varón y que ejerce la función por eso Él se presenta a veces como hombre y a veces también se presenta como mujer, porque es en la totalidad de lo que somos que podemos representar a Dios en medio de nuestra generación. No es con nuestra cultura, nuestro machismo, nuestros prejuicios, nuestros conceptos religiosos, sino según el orden original que Dios había establecido desde antes de la creación. Y cuarto, con el orden creado. Primero nos reconcilia en comunión con Él, luego nos reconcilia en comunión con nosotros, luego nos reconcilia en comunión entre nosotros y luego nos reconcilia en comunión con el orden creado. Ahora el hombre, el primer Adán que fue puesto en el Edén para que allí se convirtiera en el laboratorio de lo que estaría sucediendo en toda la tierra. ¿Por qué?
porque la idea era que lo que sucediera en el Edén fuera reproducido, multiplicado y que llenara ¿qué? Toda la tierra. Por lo tanto, el laboratorio era ¿cuál? El Edén. Allí el hombre crecería, allí el hombre perfeccionaría, allí el hombre maduraría, allí el hombre viviría por la misma vida de Dios. En obediencia, en comunión, estaría allí disfrutando de todo lo que el Padre había propuesto y había creado para su Hijo. El pecado entró, disminuyó esto a su mínima expresión. La creación ahora está esperando. ¿Está qué? Esperando. ¿Qué es lo que está esperando? La manifestación. ¿De quién? De los hijos de Dios. Diga conmigo, de nosotros. Allí el pecado afectó lo que había sido Adán gobernando en el sistema, ahora es el sistema gobernando en Adán. Lo que antes era Adán ejerciendo gobierno sobre el sistema, ahora el sistema estaba gobernando sobre Adán. La tierra produciría, pero sería con dificultad. Lo que antes era labrar y cultivar en descanso, ahora hay que hacerlo con el sudor de la frente. Lo que antes podía hacer en paz y en relajamiento, ahora se convirtió en trabajo y en faena. Pero gloria a Dios por Cristo, que Él viene a reconciliarnos con el orden y nos regresa al establecimiento original, donde ahora tenemos autoridad sobre el orden creado, podemos ejercer gobierno, podemos ejercer dominio y podemos llenar la tierra del orden y del gobierno de Dios sobre las naciones. Entonces fuimos reconciliados a la comunión con Dios, a la comunión con nosotros, a la comunión entre nosotros y a la comunión con el orden creado. Todo esto lo evidenció el Señor. De hecho, Él lo evidencia y lo sella con la realidad de que Él había venido a reconciliar todas las cosas que se habían perdido. Eso entonces Él establece que la presencia y la manifestación del reino era el factor que el primer Adán no pudo maximizar en su experiencia en la tierra. Es evidente, porque el reino era desde antes de la fundación del mundo. El reino será después de que todas las cosas lleguen a su consumación final, pero entre medio lo que se había anunciado, lo que se había inaugurado, lo que había avanzado en el libro de los Hechos y lo que la iglesia está viviendo hoy es una realidad de que el reino de los cielos entre nosotros está en nosotros, está entre nosotros, y es ahí donde la iglesia ejerce el poder transformador para regresar al orden original todo lo que en Cristo ya ha sido reconciliado. Por lo tanto, entendemos entonces que todo ha regresado a su orden por causa de que Cristo ha resucitado, ha reconciliado todas las cosas, y la iglesia es edificada. ¿Para qué? Para que pueda cumplir con la misión del reino. No es un fin en sí mismo, sino que es el medio para que la misión del reino se pueda ejercer. Y esto es fundamental, porque ¿qué implica esto en la forma en cómo discipulamos, en la manera que ejercemos el ministerio, en la forma en que enseñamos la escritura, en la manera en que operan los ministerios de la iglesia? ¿Para qué son dados los dones? ¿Para qué son dadas las funciones magistrales y ministeriales en la congregación? Por lo tanto, la iglesia es edificada, pero no es edificada para tener un montón de gente ahí que sabe muchas cosas, sino para ejercer la misión del reino y poder reconciliar todas las cosas en Cristo, que ya ha reconciliado todas las cosas por su resurrección. La segunda cosa que vemos en esta realidad es que lo que sucede el domingo por la mañana para mucha gente define el ministerio
y la misión de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que muchos creyentes piensan que cumplir con una responsabilidad ministerial o participar de las actividades en una congregación es la única forma de cumplir con la misión del reino. Por eso muchas personas creen que si no es parte del grupo de danza, si no están haciendo tacos en la cocina, si no están o son parte del grupo de intercesores o de ujieres o del grupo de música, que de alguna manera ellos no están haciendo la voluntad de Dios, no están siendo fieles a Dios, porque no están envueltos, no están participando. De hecho, en muchas ocasiones, muchos líderes miden la fidelidad de una persona al evangelio según su participación en las actividades de la iglesia local. Y los categorizamos. Si están en todas, son fieles. Si vienen solamente los domingos, son domingueros. Y le hacemos sentir a la gente, en muchas ocasiones, inconscientemente, porque a veces eso es lo que traemos. Le hacemos sentir a las personas que si ellos no están siempre sentados ahí, de alguna manera no están haciendo la voluntad de Dios. Por eso tienen el conflicto, la dicotomía de que ellos afuera están haciendo lo secular, pero cuando están aquí recibiendo personas en la puerta están haciendo lo espiritual, ¿no? Cuando entendemos que en realidad nosotros no hacemos cosas seculares, sino que todo lo que hacemos es que es espiritual. ¿Pero por qué? ¿Porque somos evangélicos? No, sino porque somos seres espirituales. En otras palabras, yo no hago cosas para ser espiritual, hacemos cosas porque somos espirituales. De modo que si alguno se une a una ramera, un espíritu es con ella, pero el que se une a Cristo, un espíritu es ¿con quién? Con Él. No lo conocemos según la carne, no es Cristo y yo, somos Cristo. Somos el Cristo corporativo caminando sobre la faz de la tierra. Lo único que la gente tiene para ver a Cristo, ¿quién es? Nosotros. Entonces hay personas que definen su fidelidad basado en la cantidad de actividades de los cuales ellos participan en la congregación, cuando en realidad todo es espiritual. El empresario que está ahí, el banquero que está allá, la ama de casa que está formando a los próximos Timoteo para que cuando pase el apóstol por ahí tenga un hombre preparado y formado para esa generación. El hombre que está funcionando en sus quehaceres y en sus responsabilidades empresariales, ya sea el albañil, el carpintero, ya sea el que trabaja como mecánico, ya sea el que es un intelectual, el que está en la academia. En otras palabras, no solamente ejercemos ministerio y somos fieles a Dios por lo que hacemos en las actividades de una congregación, sino cuando cumplimos con la razón de nuestra existencia y ejercemos y manifestamos las gracias que Dios nos ha dado para servirle al mundo. Entonces, para mucha gente, el estar envueltos, por eso algunas personas dicen, yo sé que acá nadie lo dice, a mí me gustaría estar a tiempo completo en el ministerio para servirle mejor al Señor. Porque esto que yo estoy haciendo es un obstáculo. Esto es un impedimento. Se me hace, miren como dicen algunos, se me hace difícil servirle al Señor de esta manera. Cuando en realidad ese es el escenario donde hemos sido llamados para servir también al Señor. Entonces no es el parte de lo que una congregación ha establecido como sus actividades para ejercer algún tipo de ministerio o función, sino en qué o a qué nos ha llamado el Señor, qué nuestros dones indican, cuál es la capacidad que hemos recibido para poder influenciar, porque la realidad del asunto es que donde mejor la luz alumbra no es con más luz, sino en medio de las tinieblas. Cuando cambiemos esa mentalidad, que aquí le servimos y allá no, entonces tendremos una transformación y un avance y penetración del reino en nuestras comunidades. Eso entonces quizás nos ayuda a entender por qué hay gente que puede estar 3 veces por semana, por años consecutivos, ensayando para algo el domingo, pero no responden cuando se convocan por un mes
para establecer una estrategia de transformación en el lugar donde ellos viven. Venimos, llegamos sin comer, avanzamos, estamos acá, nos desvivimos, ensayamos, practicamos, hacemos, estudiamos, pero cite a esas mismas personas para hacer una estrategia de transformación comunitaria y tú vas a encontrar que hay 1000 excusas para no hacerlo. ¿Por qué? Porque si es para o en la congregación es espiritual, lo otro es opcional. Lo otro no tiene que ver con nosotros. Y eso impide el avance del reino. Eso impide que haya una manifestación visible en tiempo real de lo que es el reino y el gobierno de Dios entre nosotros para poder transformar nuestros escenarios. Ahora consideremos lo siguiente, amados hermanos. La palabra iglesia aparece solamente 3 veces en los evangelios. Mateo 16, 18 y 2 veces en Mateo 18, 17. Y en ambas ocasiones la palabra que se usa es eclesia, la cual era una palabra conocida para el tiempo del primer siglo. Ahora, la palabra eclesia nunca se usaba para referirse a un lugar o a un programa, sino que a una asamblea de personas. Y a estas personas se le conocían como los llamados de entre la comunidad, para servirle a los pueblos y a las villas y estar al cuidado de su bienestar. En otras palabras, era una forma de gobierno. Era una forma de ejercer gobierno. Era una manera de legislar en las situaciones y condiciones de esa comunidad. Era una manera de poder tener presencia. No era para estar hablando de lo malo que estaban las cosas, sino de planificar cómo se iban a resolver las cosas que estaban mal. Nosotros hemos sido buenísimos en denunciar lo malo. En lo que no hemos sido muy buenos es en penetrar para que desde adentro transformemos lo que está mal. ¿Y por cuántos años no se nos predicó que la política era del diablo, que todos los políticos son unos corruptos, que los empresarios lo que buscan es hacer dinero para gastarlo en sus lujos y en sus deleites, que deberíamos de estar aquí guardaditos, mientras más cultos tuviéramos, más santos íbamos a ser? ¿Y que causó todos esos años? Nos fue alejando, pero bendito sea Dios en Cristo, que hay una nueva generación que sabe que nuestra función no es aquí dentro de 4 paredes, sino salir a reconciliar todas las cosas en Cristo el Señor. Salir de las 4 paredes. Por lo tanto, la palabra eclesia que usó Jesús presentaba la idea de un tipo de mayordomía de la vida comunitaria. Escuche bien, un tipo de mayordomía. Un mayordomo es el que administra ¿qué? Los bienes de otro. Es a quien se le confía. De hecho, hay diferentes tipos de mayordomos. Hay mayordomos irresponsables, por eso muchas de las parábolas del Señor estaban ligadas ¿a qué? A posesiones, a mayordomía, a recursos, a bienes. ¿Por qué? Porque la idea era que a la medida que nosotros fuéramos entendiendo nuestra posición de hijos y nuestra madurez como herederos, podríamos ser confiados con mayores riquezas y tesoros para administrar los misterios del reino. Por eso es que no a todos se le puede dar todo a la misma vez. Usted puede tener un hijo, usted sabe que él o ella es el heredero, pero si no ha madurado en la vida, usted le retiene esa herencia. ¿Por qué? Porque puede abusarla, malgastarla, puede echarla a perder. Bueno, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque siendo heredero de todo, no se le puede
confiar. Por lo tanto, la iglesia en esta generación está madurando, estamos creciendo, Cristo está siendo formado. ¿Qué es lo próximo? Habrá una entrega de mayores cosas para administrarla, desde órdenes gubernamentales, riquezas, bienes y recursos. Y yo profetizo sobre tu vida que en esta próxima etapa tú no vas a estar manejando las migajas y los favores que otros te hagan, sino que vamos a administrar la herencia de nuestro Padre. Vamos a caminar con los recursos, vamos a tener los bienes, vamos a tener las lidias que nos van a encontrar y van a creer que lo que Dios te ha impartido en ese sector es para una transformación, no para llevar gente al cielo, sino para traer el cielo a la tierra y ver un avance significativo. ¿Por qué? Porque somos, diga conmigo, somos los mayordomos de la creación. No fue eso la comisión de Adán. No fue eso lo que Cristo hizo. Manejó los recursos de la creación, multiplicó cosas, detuvo viento, calmó mares. Él hizo cosas que naturalmente son imposibles. Por eso regresó a la vida, por eso abrió los oídos de los sordos, por eso abrió los ojos de los ciegos. ¿Por qué? Porque lo que naturalmente estaba detenido y mantenía a la gente a la mínima expresión de vida, eran liberados para disfrutar la vida abundante que ahora en su reino Él venía a manifestar. Por lo tanto, la iglesia, mírelo de esta manera: ahí en su comunidad, en su localidad, ustedes son los mayordomos de ese sector. Ese es el laboratorio. Ese es el laboratorio. Ese es nuestro Edén. Olvidémonos de las naciones, olvidémonos del otro lado. No, olvidémonos de todo eso. Vamos a ir a nuestro Edén, a donde hemos sido reconciliados, a donde el orden ha regresado, a donde se nos ha impartido la misma vida de rey para poder ejercer la misión. Y veamos a ver, y de esto es que vamos a hablar, cuántas cosas pueden ser transformadas en ese escenario. Quizás no podemos transformarlo todo, pero si algo podemos influenciar para que la vida de rey y de su reino puedan ser manifestadas, entonces tendremos una evidencia en tiempo real de que esta retórica es real en medio de nosotros. Pasamos del anuncio a la evidencia. Pasamos de la declaración profética al deleite de la manifestación de esta gloriosa gracia. Pasaremos entonces de mirar las cosas que sucederán a disfrutar las cosas que están sucediendo. Por lo tanto, la iglesia es la mayordomo. Y su agenda primordial de esta gente, de la iglesia del primer siglo, no era enfocarse en sí mismo, sino enfocarse en los asuntos ¿de qué? De la comunidad. En los asuntos de la comunidad. En otras palabras, su radio de influencia estaba ¿dónde? Afuera, no adentro. Porque la asamblea no se convocaba sino para trabajar con las situaciones de afuera. Así que Cristo redimió el término. No era nuevo. Lo que Él hizo fue que los redimió. Y Él dijo, ahora yo estoy creando mi propia asamblea. César tiene una, Roma tiene otra, pero ahora yo tengo mi propia asamblea. Yo tengo mis propios mayordomos. Yo tengo mis propios legisladores. Yo tengo mi propia política de este reino. No es como la de César, no es como la de Roma, es una política diferente. Esta gente son mis embajadores. Son mis enviados a reconciliar, a traer a orden, a trabajar en los asuntos de la comunidad, para que en esa comunidad se sepa que hay un nuevo rey en el trono, que no es elegido cada 4 a 6 años, es un rey eterno y para siempre. Ese rey ha resucitado.
el Curios, el Señor del universo. Por lo tanto, la iglesia entonces es la mayordomo. La iglesia se edifica para que pueda manifestar la misión del reino. En relación al reino, se utilizan 31 referencias al reino de los cielos y 51 referencias al reino de Dios. Interesante. Parecen que son lo mismo, pero no es lo mismo. El reino de Dios habla del gobierno de Dios. El reino de los cielos habla de la vida que ese gobierno dispensa. Porque para los primeros no había este concepto de dividir arriba es el cielo y abajo es la tierra. Para ellos era todo un integral. La calidad de vida determinaba en qué dimensión usted vivía. Por lo tanto, si el cielo está en la tierra, si Cristo dijo, Padre, que tu voluntad se haga en la tierra como es hecha ¿dónde? En el cielo, y entonces la voluntad de Dios se está haciendo en la tierra, entonces ya usted está ¿dónde? En el cielo. Porque el cielo no es un lugar, el cielo es una esfera donde la vida del rey se expresa. Donde quiera que la vida del rey se expresa, allí está el cielo. Y el orden que gobierna esa vida es la autoridad y el gobierno de Dios global, el reino de Dios. El reino de los cielos es la vida que imparte el rey en sus diferentes escenarios donde está la iglesia. Por eso es que el reino produce iglesia, la iglesia no produce reino. Por eso él nunca dijo, vayan y prediquen la iglesia. Él dijo, vayan y prediquen ¿qué? El evangelio del rey. Porque el reino produce la iglesia. El reino le da nacimiento a la iglesia. El reino expresa a la iglesia. ¿Por qué el reino produce iglesia? Porque entonces la iglesia que opera en la vida del resucitado es la que administra la vida del reino. Esta expresión se nota a través de todas estas escrituras y nos da acceso al corazón del rey. Note bien, Jesús habló más sobre cómo tratamos los unos a los otros, nos tratamos los unos a los otros, especialmente en relación a los pobres y menos afortunados, al llamado de una vida en la cual se ministrara las necesidades de los demás para aliviar el sufrimiento y el dolor, que cualquier otra cosa. Todo lo que Jesús hizo anunciando el reino, recuerden, el Antiguo Testamento lo anunció, Él lo inauguró. En el libro de los Hechos se ve el avance, pero en las cartas apostólicas se expresa la vida de los ciudadanos de ese reino. Por eso tiene 4 expresiones: el anuncio, la inauguración, el avance y la vida. En la vida de ese reino, usted y yo entonces, que hemos nacido de nuevo y recibimos la vida del rey, es que empezamos a aprender cómo es que esta vida se manifiesta y a qué es que se parece. Es una nueva raza sobre la tierra. Es un nuevo hombre. Es Cristo ahora en el planeta a manera de cuerpo. El cuerpo ha recibido ¿qué? La impartición del Cristo resucitado. Por lo tanto, en esta dimensión, los creyentes vivimos como en la expresión de la vida de ese reino. Por eso, perdonaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, orar los unos por los otros, exhortaos los unos para los otros, tener paciencia los unos con los otros. Todos los unos a los otros, ¿por qué? Porque estamos aprendiendo esta nueva vida del reino, porque la vida natural nos lleva a la enemistad, nos lleva al orgullo, nos lleva al odio, pero en esta nueva vida, por eso uno no madura en Cristo, porque lleva muchos años como evangélico. Uno madura en Cristo cuando la vida de Cristo está gobernando y podemos ver las evidencias de que eso que está pasando no es natural. No es natural que usted perdone al que le ofendió, pero es natural si es Cristo el que está siendo formado en usted. No es natural que vivamos
Es natural que vivamos en conflicto porque usted tiene cultura, tiene experiencia, tiene antecedentes, usted tiene estudios o falta de ellos, usted tiene experiencias o falta de ellas. Todo eso nos puede llevar a un conflicto relacional. Lo que es natural en el reino es que usted ponga y yo todo eso a un lado y nos identifiquemos como en lo que somos en Cristo. Usted es mi hermano, yo soy su hermano, usted es mi hermana, yo soy su hermano. Y la vida comunitaria de la iglesia expresa que la realidad de que le servimos a un nuevo rey, con una nueva ley, con una nueva vida que ha sido impartida a todos nosotros. Por lo tanto, esta vida del reino, entonces se va expresando. Primero la vida de Dios en nosotros. Diga conmigo, la vida de Dios en nosotros. Para manifestar Él su vida a través de nosotros. Dígalo, para manifestar Él su vida a través de nosotros. Y poder experimentar la mejor clase de vida entre nosotros. Él nos imparte su vida para expresarla a través de nosotros, para que entre nosotros podamos experimentar la mejor calidad de vida. Pero eso no es extraño a los evangelios. Es lo que Juan precisamente nos enseña en su evangelio. Escuche esto acerca de lo que Jesús experimentó en su ministerio en la tierra. Dice Juan 5:26 que el Hijo vive por la vida del Padre. ¿Qué dijo Pablo? Yo vivo por la vida del Hijo. El Hijo comparte y expresa la gloria del Padre. Juan 13:31 al 32. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Juan 1:18 y 14:10. El Hijo refleja al Padre en sus palabras y obras. Juan 12:49 y 14:9. El Padre glorifica al Hijo. Juan 1:14, 8:50 al 54 y 12:23. El Hijo exalta al Padre. Juan 7:18, 14:3 y 17:1. Por lo tanto, todo lo que Jesús experimentó en su comunión, relación, en su dimensión de vida en la tierra con el Padre, es lo mismo que nosotros hemos recibido. Noten por favor Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 20:21, entonces Jesús lo dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Él vivió por la vida del Padre. ¿Por qué vida vivimos nosotros? Nosotros glorificamos y servimos al Padre y el Padre se deleita y se regocija en nosotros. En otras palabras, lo que Él recibió nos fue transferido a nosotros, pero eso no fue transferido a un ser natural, sino que ahora es depositado en un ser espiritual, y ese ser espiritual nació de nuevo. Ese hombre ha sido vivificado y ahora la vida por la cual vivimos es la misma vida de Dios, y a la vez y a la forma en que maduramos en esa vida, vamos creciendo en poder manifestar a Cristo entre nosotros. Por eso es imposible madurar y crecer en Cristo sin la iglesia. Imposible. Porque el hábitat donde esta nueva criatura existe es aquí, entre nosotros. No el edificio, nos podemos ir a una cueva y allí está la iglesia. No es lo hermoso y lo lujoso del edificio, sino la belleza que hay dentro de ese edificio, que es hechura misma de Dios, creada conforme Cristo Jesús. Imagínese que usted necesita a su hermano y su hermano lo necesita a usted. Esto era lo que revolucionaba a estos romanos con su individualismo, con su paganismo, que esta gente se veía
con otro tipo de actitud, de otra manera. Esta gente cuidaba hasta los paganos, esta gente le servía hasta los impíos, esta gente era una nueva clase, esta gente trastornan el mundo donde quiera que van, no porque van cantando 3 rápidas y 2 lentas y hacen mucho ruido, sino porque esta gente lo que tienen lo están experimentando. Esta gente son capaces de morir por lo que creen. Esta gente son distintos a estos. ¿Quiénes son estos? Y no se podían identificar en la carne, sino como había que ver una evidencia que trascendiera la vida de lo natural. Y ahí es donde la iglesia, yo creo que Dios la está posicionando. Habrá una expresión de la misma realidad de Dios en nuestros contextos, no porque seremos personas tan elocuentes, sino porque la evidencia del resucitado será palpable para nuestras comunidades. Será evidente. Dirá al que está a su lado, será evidente. Por eso la influencia que una congregación pueda tener no está relacionada a si hace mejores actividades para los creyentes, sino cómo desata la potencia del reino aquí y ahora. No es cuántas buenas actividades hacemos para nosotros mismos, porque la iglesia se reunía no para sus propios asuntos. Ya con eso se trató, sino para ser los mayordomos de la comunidad. Por eso, mientras nosotros sigamos predicándole a los problemas domésticos de la gente, ¿me explico? Hermano, está triste, ven a la oración. Hermano, te sientes deprimido, busca la unción. Entonces usamos la Biblia como un horóscopo cristiano, a ver dónde cae el dedo para ver qué la gente necesita y la promesa que de Dios para ese día. Pero si empezamos a tener una mentalidad de mayordomos y nuestras reuniones se convierten más en un asunto de Estado y se convierten más en un escenario donde empezamos a decir, cada cual traiga lo que tiene, lo que decía Pablo, y algunos vendrán. Esas reuniones serán dinámicas, poderosas, transformadoras. Habrá una expresión de gracia, de dones. Pero cuando la gente sale de ahí, no sale diciendo, ay, qué bueno estuvo el culto hoy, qué rico estuvo la predicación. Saldrán de ahí más claros para saber lo que hay que hacer en medio de la comunidad. Saldrán más entendidos de que estamos aquí ejerciendo la misión del rey, no para satisfacer mis necesidades personales. Porque si no, somos otro club social, donde con buena música, con buena actuación y con alguien elocuente o carismático entretiene a la gente por 2 o 3 horas. Pero si hay una transformación con una mentalidad de reino, la gente se congregará y sabrá que viene a ser perfeccionado para ejercer la misión para lo cual el Padre le dio nacimiento en el reino. Serán una extensión de esa vida del rey. Permítame cerrar con este principio. Hay muchas cosas aquí que quiero trabajar, pero quiero concentrarme en algunas puntuales que son importantes. ¿Cómo podemos ejercer alguna de estas cosas? Y continuaremos hablando luego de esto. ¿Qué implica para una congregación que sabe que han sido constituidos como mayordomos de la vida comunitaria, que son la asamblea llamada de afuera, para poder trabajar con el bienestar de los contextos donde ha sido establecida? ¿Qué implica eso? Bueno, implicaría, número 1, identificar en la comunidad cómo le podemos servir mejor. ¿Cómo le podemos servir mejor? ¿Cómo influenciar mejor a los niños en la comunidad? ¿Cómo disminuir el porcentaje de niñas embarazadas a temprana edad? Tener clínicas de salud para crear una nueva conciencia. Ya aquí estamos aterrizando con las cosas prácticas, con el día a día. Porque seamos honestos, trabajando siempre con la misma gente, con los mismos problemas, eso no es avanzar el reino. Avanzar el reino es que esa gente aún con deficiencias y todavía con procesos de transformación y de restauración que serán necesarias, están activando lo que ya en ellos está depositado. Uno no tiene que pasar por 2 años de discipulado para saber que hay que salir a hacer luz en el mundo. No tenemos y necesitamos tampoco una escuela de 5 años para saber cómo orar por un enfermo.
y cómo representar a Cristo como un embajador en tiempo real. ¿Cómo estamos estrategizando? ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron como congregación? Que el líder tiene una conciencia social de que hay cosas en esa comunidad que la iglesia puede ser la que inicie, por lo menos inicie un elemento de transformación y de influencia. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo nos reunimos para ver qué verdaderamente podemos nosotros hacer en medio de esta realidad que nos ha tocado vivir? ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los recursos, los profesionales, están las personas académicamente preparados, están las personas que pueden organizar, estrategizar, que pueden trabajar con diferentes escenarios de esa planificación para hacerla eficiente y efectiva. Las tenemos entre nosotros. Pero no, tenemos 3, 4 veces en semana, 5 veces en semana. Llevamos 20 años estudiando la Biblia y todavía parece, como dice Pablo, todavía siempre aprendiendo, pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad. En algún momento hay que poder encarnar lo que ya sabemos, por lo menos. Lo que ya sabemos. Y yo oro que el Señor nos dé estrategia, ábralo a luz los ojos de nuestro entendimiento, nos permita ver que ahí donde Dios te puso no era para ocupar un pedazo de tierra, sino para establecer una embajada de reino y poder manifestar desde ese lugar la vida en tiempo real. Que se abran centros de consejería, que se abran centros donde se les sirva, donde haya alianzas, estrategias con elementos de la comunidad. Hermanos y hermanas, la gente no tiene que creer lo mismo que nosotros. La gente lo que tiene que saber es que nosotros estamos interesados en el bienestar de nuestra ciudad. No tienen que creer lo mismo, porque esto no es un partido de que todos creamos lo mismo. Porque al fin y al cabo la gente van a conocer acerca de lo que le predicamos, no por lo que le estamos diciendo, sino por la obra que se está manifestando. Y nos ayuda el Señor. Porque ahí dentro, yo estoy seguro, en sus congregaciones, Dios se está poniendo cargas, peso de gente que está viendo lo que Dios quisiera hacer en medio de esa realidad en la que se está viviendo. Quizás no vamos a cambiar el mundo, pero con que cambiemos algo. Porque usted aquí, otros allá, otros acá, otros en otra parte del mundo, cuando venimos a ver, la iglesia está teniendo su presencia. Están siendo mayordomos comunitarios. Estamos teniendo reuniones con mayor sentido de significado. No estamos viniendo solo a cantar 3 rápidas, 2 lentas para sentirnos bien y luego la palabra, sino que venimos para tener comunión los unos a los otros, experimentar la realidad de Cristo entre nosotros, pero también salir allá afuera, ya sea mañana a las 6 de la mañana, ya sea el martes, el miércoles o el jueves. No vamos allí a perder tiempo para poder tener 8 horas para luego congregarnos, sino que mientras estamos allí estamos ejerciendo la vida del reino y estamos manifestando la vida del Rey en esa realidad que nos ha tocado. Por lo tanto, necesitamos mirar qué podemos hacer, qué necesidades tienen las escuelas locales en las cuales servidores voluntarios de la iglesia pueden ayudar a los padres a enfrentar los retos que nuestros hijos enfrentan en esta era moderna. Participar de la misión para influenciar nuestras comunidades nos pondrá en situaciones en las cuales la vida abundante es amenazada, está comprometido, no existe. Es ahí que verdaderamente sabemos. Es allí donde verdaderamente se hace real el poder de la resurrección. Es allí donde la oración por el enfermo tiene la posibilidad de sanar al que está quebrantado de salud. Es allí donde el que está desconsolado recibe una palabra de consuelo. Es ahí donde puede haber una expresión de un don, de una gracia, para que eso sea reconciliado al orden original. Es allí donde la iglesia ejerce su función. No es aquí. Esto es necesario. Esto es importante. Pero hermanos, si salimos con todos estos 3 días y usted escucha estas predicaciones, todas las que han habido y las que habrán, y usted va y las repite exactamente, o usted las trabaja y luego las comunica, y no hay un encarnar, no hay una manifestación de esto, hermano, será un congreso más. Será una actividad más, con algo tremendo mientras duró.
Pero cuando se acabe, ¿a qué regresamos? Y yo oro que el Señor Padre, gracias. Espíritu Santo, esta vivencia, esta realidad, este diseño, este orden, esta nueva vida en ti, Señor, que se exprese y se manifieste en los escenarios donde cada congregación, donde cada ministro, donde cada servidor, donde cada apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, donde cada uno de tus hijos, Señor, han sido establecidos allí, no aquí, Señor, sino allí, en ese lugar donde ejercen su vocación, Señor, donde reconciliemos esos órdenes vocacionales, ya sean política, ya sean literatura, ya sean matemáticas, ya sean ciencia, ya sean, Señor, todo orden, Señor, establecido en el cosmos, ya tú los reconciliaste en Cristo, y que nuestra palabra de reconciliación traiga todo al diseño original. Padre, yo declaro que habrá avanzada, Señor, que habrá una destrucción de todo aquello que impide el avance, pero que habrá también una transformación cuando avancemos a esos escenarios. Declaro, Señor, que se levanta una nueva generación con un entendimiento superior de lo que es ser iglesia. Señor, no cómo hacemos mejor iglesia, sino cómo somos mejor iglesia. Declaramos, Señor, que se derrumban toda fortaleza, todo concepto, todo aquello, Señor, que ha alterado el orden establecido y original, todos estos 17 siglos de distorsión, Señor, desde Constantino hasta hoy, todas estas diferentes facciones, todos estos diferentes modelos, regrésanos, Señor, al orden establecido, con cada expresión diferente, pero en el mismo diseño y orden, Señor, que tú has establecido en Cristo. Yo declaro, Señor, que se cae en todo concepto, todo argumento, toda fortaleza, todo pensamiento que se levanta, Señor, todo engaño, Señor, en la mente carnal, Señor, es destruido por el poder de tu palabra. Y declaro, Señor, que nuestros pensamientos serán tus pensamientos. Declaramos que nuestra comunión íntima contigo bajará diseños, ideas, conceptos, modelos innovadores, revolucionarios. Quizás nadie los ha hecho antes, pero para tiempos como estos tú estás levantando una iglesia dispuesta, Señor, y alerta en el espíritu para poder comprender a lo que tú nos has llamado. En el nombre de Cristo el Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.